En este momento está al aire el programa que te dará un nuevo respiro. Escuchas Toma Aliento, el espacio donde tu perspectiva de salud emocional y mental será más clara. Qué gusto saludarles nuevamente. Soy la doctora Norma Angélica Ortega Andrade de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en esta ocasión conduciendo un programa más de Toma Aliento con unos invitados que nos van a compartir el día de hoy un tema muy relevante que es sobre la violencia en el hogar. Así es que les damos la bienvenida y me gustaría que pudieran presentarse. Adelante. ¿Cómo están? Soy la doctora Andrómeda Valencia, integrante del Cuerpo Académico Salud Emocional de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hola, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es David Jiménez, también soy profesor investigador de tiempo completo en el área de psicología del Instituto de Ciencias de la Salud. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación en este tema que les decía, la violencia en el hogar. Y bueno, ustedes sabían que el 88.9% de las víctimas que sufren violencia en la familia o en el hogar, más o menos están en un rango de edad entre los 25 y los 45 años de edad o desde la infancia. Bueno, pues es importante saber por qué se da esta violencia en el hogar, y para eso yo le pediría a la doctora Andrómeda si nos pudiera compartir cómo podemos saber si al interior de nuestra familia estamos viviendo en un ambiente de violencia. Bueno, es una pregunta muy importante porque este problema, que ya se considera un problema de salud pública por el número de personas que llegan a experimentar o a vivir estas condiciones, pues justamente es difícil de identificar, pero hay algunas claves, algunos tips que nos pueden ayudar a conocer, a saber o a distinguir si esto estamos viviéndolo al interior de nuestra familia. Y entre estas características vamos a notar que las personas llegamos a vivir condiciones de omisión, de agresión, de inseguridad, propiamente a partir de la presencia de violencia verbal, física o psicológica o alguna combinación de las anteriores, y este tipo de patrones de comportamiento se da o se realiza por personas con las que nosotros vivimos y compartimos nuestro entorno familiar. Es decir, que puede ser que se presente por parte de un padre, de una madre, de un hermano, desafortunadamente de la pareja o de algún otro integrante al interior de nuestra familia. Entonces, algo que es muy importante es que no solamente es que estas condiciones se den mientras estamos dentro del hogar, mientras estamos dentro de nuestra casa, sino que pueden experimentarse cuando estamos compartiendo tiempo o espacio también con los integrantes de nuestra familia en otros espacios físicos. Así que es muy importante identificar si estamos viviendo este tipo de situaciones. Claro, sí, es muy importante y bueno, para que podamos tomar acciones y poder estar en un ambiente libre de esta violencia. Y bueno, ¿cuáles podrían ser entonces estos tipos de violencia que se pueden vivir al interior de la familia, doctor David? Si nos pudieras compartir, por favor. Sí, claro que sí. De hecho, hasta me gustaría ser más específico en algunos datos muy importantes estadísticos que siempre son un termómetro para saber si estamos en avance, retroceso o las cosas se mantienen del mismo modo. Hablabas concretamente de los tipos de violencia, ¿no? Tal vez el más conocido por la mayoría de nosotros es la violencia física, ¿no? Que es el uso de la fuerza para causar un daño, ¿no? Un daño corporal, ¿no? Obviamente hablamos de empujones, de quemaduras, de pellizcos, ¿no? Por eso hay que tener mucha atención de que, bueno, es que nada más me empujó, no hubo una violencia, pero sí hubo en este caso una acción física, pues finalmente para moverte, ¿no? Entonces también creo que valdría la pena en programas posteriores como hacer muy específico estos tipos de violencia, ¿no? Otro que siempre está de la mano con los demás tipos de violencia, pues es la psicológica, ¿no? Que son este tipo de conductas que pueden afectar la autoestima y el bienestar emocional de las personas. No me golpeó, pero me insultó, pues eso es una violencia psicológica, ¿no? Me hizo quedar mal, me hizo sentir que yo no, me desvalorizó, me humilló, ¿no? Me puede manipular, me puede amenazar, ese sería
el otro tipo de violencia psicológica, ¿no? Pues obviamente la violencia sexual, ¿no? Que es cualquier tipo de contacto o conducta sexual que no está consensuada por ambas partes, ¿no? Que una de las partes se puede sentir sometida, agredida, coaccionada, pues obviamente eso sería una violencia sexual. Y hay otras también como la violencia económica, ¿no? Que es el control del dinero, las limitaciones de recursos. Y pues bueno, otro tipo de violencia también es la negligencia, el abandono, ¿no? La indiferencia que puede tener una persona sobre de otra. Finalmente, como en nuestro cuerpo académico de salud emocional, pues vemos directamente lo que son las emociones, pero en realidad también vemos las consecuencias, ¿no? En las consecuencias que trae la violencia. En los datos de algunas investigaciones que hemos hecho, ¿no? Al interior de nuestro cuerpo académico, en algún marco teórico de alguna publicación que hicimos, pues bueno, está un dato, ¿no? De que hay denuncias registradas. Ese es un dato muy importante, solamente las denuncias registradas en el estado de Hidalgo en el primer semestre del año anterior, 2024, se dio específicamente violencia intrafamiliar. Fueron 3.139 casos, ¿no? Que en el estado de Hidalgo se dieron, y que esto respecto del año anterior, 2023, fue un incremento del casi 40% de denuncias de violencia intrafamiliar. Y como dato adicional, creo que nos puede servir para darnos una idea cuáles son los municipios con mayores incidencias de este tipo de reportes o de casos. En primer lugar está Pachuca, después está Tizayuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tula, y entre estos municipios acumulan el 50% de las denuncias reportadas por violencia intrafamiliar y el otro 50% de todo lo que es la entidad del estado de Hidalgo, ¿no? Esto se me hace muy importante como un seguimiento. Obviamente no hay datos oficiales del 2025 porque vamos arrancando, pero pues es triste ver que va en una avanzada incremento este tipo de denuncias, ¿no? Y este tipo de casos, por lo cual pues este tipo de programas pues nos puede ayudar pues para darnos un panorama de cómo evitar y cómo poder darnos cuenta de qué acciones podemos hacer de manera preventiva. Sí, claro, es muy alarmante estas estadísticas que nos compartes, doctor David, que está sucediendo aquí en nuestro estado y bueno, en Pachuca, Tulancingo, ¿verdad? Donde también la audiencia que nos está escuchando, pues es de ahí, de Tulancingo o muy cercana a Tulancingo. Entonces, pues es importante prestar atención a estas señales que ya nos comentaba un poco la doctora Andrómeda, ¿verdad? Y los tipos de violencia que podemos encontrar, entonces, a los que nos podemos enfrentar. Entonces, pues bueno, me gustaría, doctora Andrómeda, también si pudieras decirnos si es posible que la familia vea estos actos de violencia como algo normal, porque también muchas veces a lo mejor se está siendo parte de este tipo de vivencias y a lo mejor no nos estamos dando cuenta de ello. Bueno, pues justamente estos datos que hemos estado escuchando, que nos resultan alarmantes y que son importantes de considerar, nos hacen preguntarnos por qué se presenta con tanta frecuencia este tipo de problemáticas y aún así sospechamos que hay una subvaloración, es decir, que no todos los casos se reportan, así que todavía estaríamos hablando de que estas cifras tienen unos valores que no reflejan al 100% la realidad y que si pudiéramos ver lo que en verdad está sucediendo, realmente tendríamos números impresionantes. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, algunos factores que hacen que normalicemos la violencia tienen que ver con elementos que son intergeneracionales. Esto quiere decir que a veces, desde que estamos muy pequeños, crecemos en ambientes que son violentos, en donde hay agresión, donde nos hablamos de cierta manera o simplemente hemos observado desde muy temprana edad que esta es la forma en la que la familia se vincula, que es la manera en la que nos vamos relacionando y terminamos aceptando, repitiendo y manteniendo este tipo de condiciones. En otros aspectos también que pueden estar influyendo en esto es que hay ambientes culturales o sociales donde se normaliza este tipo de situaciones, por ejemplo, a partir de ciertas creencias donde uno de los integrantes de la familia tiene más control o poder sobre los otros, ya sea porque eres el papá
o porque eres la mamá, o porque es el abuelo, o en otros casos esto también se refuerza con ciertas ideas machistas o de desigualdad de género, en donde vamos a encontrar entonces que se permite que se maltrate a ciertas personas dentro de la familia por ser mujeres, por ser los más pequeños, etcétera. Aunque los datos nos reportan que casi toda la violencia o más del 20% de la violencia que se reporta en particular por las mujeres está considerada como violencia que ejerce su propia pareja. Hay que recordar que no debemos de quedarnos solo con la idea de que las mujeres son las únicas que vamos a recibir o vivir experiencias de violencia y que también tenemos casos desafortunadamente donde hay hombres que también al interior de su familia viven condiciones de violencia o de maltrato y que en general no importa si somos mujeres o hombres, si somos grandes o pequeños, porque también desafortunadamente tenemos condiciones en donde se ve como tal el maltrato hacia los adultos mayores que están viviendo en nuestra casa. Entonces, bueno, en general lo que tenemos que considerar es que estas diferencias culturales, educativas, este contexto en donde hemos crecido, va a marcar mucho la pauta que digamos es normal, estaba enojado, tuvo un mal día, es que sí nos quiere, pero bueno, es que así es su carácter, no lo podemos cambiar y vamos aceptando este tipo de patrones. Y finalmente también hay que recordar que no en todos los espacios donde vivimos quizás tenemos el mismo acceso a información, a la educación o inclusive a acercarnos con personas como puede ser la policía o algún abogado que nos oriente o que nos diga, bueno, alto, esto no debe estar sucediendo y aunque podemos comprender que todos tenemos derecho a un mal día, pues eso no nos excusa, no nos justifica el ser agresivos, sobre todo con las personas que forman parte de nuestro entorno inmediato como es nuestra familia. Sí, claro, es muy importante saber que muchas veces podríamos normalizar este tipo de conductas, pero en realidad tenemos que estar muy alertas para saber si estamos siendo víctimas o si nosotros estamos también ejerciendo la violencia. Doctor David, en ese sentido, pues me gustaría que tú pudieras decirnos, pues, ¿qué propicia que se dé esta violencia en el hogar? Ya nos compartió un poco la doctora Andrómeda algunas situaciones, pero ¿qué otras condiciones podrían provocar o incitar a que se dé esta violencia en el hogar? Pues me quedé pensando en esta imagen de una familia, papá, mamá y al menos un hijo. Un factor determinante es que los que ejercen la violencia, que podría ser en esta imagen que comenté, que alguno de los papás o los dos papás hayan sufrido de niños algún tipo de las violencias que ya hemos mencionado a lo largo del programa. Y obviamente de esta manera, pues es la forma que saben y que conocen, incluso aseguran que es la única que les da resultados. ¿Para qué les hablo de otra manera si a mí me educaron así? Entonces, esa es un factor que nosotros en las investigaciones que se hacen sabemos que el factor determinante es que alguno de los papás haya sufrido este tipo de violencia infantil, intrafamiliar o todas las que vimos anteriormente. Otra también es muy importante, el nivel de estudios de los papás y hemos nosotros sabido que tiene o pesa más el nivel de estudios materno, ¿no? Incluso con estudios que no tienen que ver con violencia propiamente, pero sí, por ejemplo, con la adquisición del lenguaje, la madre a mayor escolaridad, pues el niño llega a tener un repertorio verbal a menor edad, ¿no? Y entonces eso nos da la idea de cómo también la escolaridad pues nos abre, ¿no? Otros tipos de recursos, otras alternativas, porque es cierto que estar en una vida cotidiana de pareja, de familia, pues es estresante y hay otros factores que están, pero siempre el conocer otro tipo de alternativas podría disminuir las acciones que nos llevan a la violencia, ¿no? Como todas las que dijimos, las de manera muy pasiva o las muy concretas de manera violenta. Otro aspecto que ese también es un tema importante que se puede tocar en este programa es lo del consumo de alcohol y otro tipo de sustancias, ¿no? Drogas concretamente, de algún integrante de la familia.
este tipo de acciones pues hace que la familia viva en un estrés constante, en un sentido de alerta, y por eso pueden ser las pláticas ásperas, duras, difíciles. Siempre estamos en una cuestión tensa cuando hay alcohol o algún otro tipo de sustancias de manera cotidiana como parte de este contexto que se empieza pues sí a enviciar, ¿no? Y eso también genera cierto tipo de violencia. Y otro que también es muy cotidiano, ¿no? En nuestra economía que tenemos en nuestro país, ¿no? El desempleo, la falta de recursos económicos, pues evidentemente incrementa no nada más los niveles de ansiedad, sino, bueno, de estrés, sino también otro tipo de situaciones, porque tal vez si tengo un desempleo o una economía de bajo recurso, pues bueno, hay muchas expresiones mexicanas, ni siquiera tengo permiso de enfermarme, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque es una frase, pues la gente puede estresarse si algo sale de su presupuesto, eso provoca que haya tensión, no nada más en los padres de familia, ¿no? Sino en los menores que aunque no saben qué hacer porque a lo mejor tienen una situación de desventaja por ser menores de edad, pero se dan cuenta de la economía familiar y empiezan a tener estas tipo de situaciones estresantes que pueden derivar en algún tipo de violencia. Podría haber otros, pero estos considero que son como los más comunes que por desgracia atacan a lo que es nuestra economía, bueno, a nuestras familias mexicanas, ¿no? Esos serían algunos factores que propician la violencia dentro del hogar. Sí, claro, muchos de ellos generan tensión al interior del hogar y muchas veces a veces no contar con algunas otras estrategias que pudieran ayudar a regular estos estados de ánimo o estas situaciones, pues puede llevar, como dices tú, a las adicciones o bien a caer en tensiones fuertes en el hogar que pueden desencadenar la violencia. Doctora Andrómeda, ¿cuáles entonces podrían ser las principales consecuencias emocionales de la violencia intrafamiliar o en el hogar? Que todo esto tiene que tener seguramente repercusiones a nivel emocional, a nivel de salud mental principalmente. ¿Cuáles podrían ser esas principales consecuencias, doctora? Bueno, desafortunadamente, cuando nosotros vivimos en entornos de violencia, pues vamos a tener pues distintas repercusiones, como bien mencionabas, en todas las esferas de lo que llamamos salud, que son la esfera biológica, la esfera psicológica o emocional y, por supuesto, la esfera social. Fíjate que hace algunos años se hizo un estudio muy interesante desarrollado por una investigadora que revisó muchos estudios y llegaron a la conclusión de que las personas que viven en entornos violentos, las familias que viven en condiciones de riesgo por estas condiciones, tienen características de ser negligentes, es decir, no atender las necesidades emocionales de sus integrantes, lo cual también es un tipo de violencia. Esta agresión física o este maltrato o esta violencia que es muy evidente y que ya el doctor David nos mencionaba de sus características, y finalmente también son hogares que son emocionalmente distantes, entonces también esta falta de contacto o de respuesta o de atención afectiva que debe de estar dentro del hogar también es otra forma de maltrato. Y bueno, ¿qué encontraron ellos? Que las personas que viven en este tipo de entornos van a tener alteraciones inclusive en el desarrollo de su propio cerebro. Los niños van a tener afectaciones que son tanto en la estructura como en el funcionamiento de nuestro propio sistema nervioso, y esto quiere decir que son niños que van a ser más vulnerables al estrés, que van a tener más dificultades para llevar a cabo procesos de maduración adecuados. Algunas zonas de su cerebro que no terminan de madurar o que se ven afectadas por estas condiciones afectan la capacidad para la regulación emocional, afectan también algunas condiciones que son necesarias para llevar un buen desempeño académico en la escuela, es decir, nos cuesta trabajo concentrarnos, nos cuesta trabajo poner atención, tenemos más dificultad para, como decíamos, regular nuestros impulsos o nuestros comportamientos, y esto lleva a los niños a tener dificultades en su salud emocional, principalmente asociadas con ansiedad, depresión, estrés postraumático y algunas condiciones en donde ellos mismos van a repetir estos patrones, y por lo tanto la afectación no solamente es física o en su salud emocional,
sino que además también se generan alteraciones para poder tener buenas relaciones interpersonales, lo que aumenta la probabilidad de que a su vez ellos cuando crezcan vuelvan a ser generadores de violencia y entonces se vuelve a repetir el círculo, el malestar y por lo tanto la violencia tiende a perpetuarse. Entonces realmente cuando visualizamos como en una imagen panorámica, pues el efecto de la violencia en la familia se da para quien lo está viviendo en ese momento, pero también a largo, a mediano y por supuesto a corto plazo. Tenemos afectaciones en todos los niveles. Claro que difícil poder comprender o entender todas estas afectaciones que pudieran estarse presentando en cualquier integrante de la familia derivado de la violencia que pudiera estarse viviendo al interior de la misma. Entonces es muy importante por eso entonces identificarla y saber que se puede solicitar ayuda, que esto puede cambiar la situación, que puede cambiar esta situación. Y bueno, doctor David, ¿hacia dónde podríamos dirigir esta ayuda, esta búsqueda? ¿Qué podríamos recomendarle a nuestra audiencia para poder atender algún caso de violencia en el hogar si es que se está identificando que se está sufriendo la violencia? Sí, pues identifico o recuerdo, ¿no? 3 instancias del estado de Hidalgo que las familias pueden recurrir, ¿no? O algún integrante, ¿no? Recuerdo que el primero podría ser el Centro de Justicia para Mujeres en el estado de Hidalgo. Ese podría ser una instancia donde podrían acudir. El otro sería, existe una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la familia del estado de Hidalgo, ¿no? Ese también es otra instancia. Los 3 que voy a decir, como el último que voy a comentar, pues todos estarían ubicados en la capital, ¿no? Del estado de Hidalgo, que es Pachuca. Y el último es el Instituto Hidalguense de las Mujeres, ¿no? Esos serían como 3 instancias donde podría haber, cuando tal vez los niveles de violencia han generado ya una situación, pues, por así decirla, insostenible, donde se necesita una ayuda, incluso asesoría legal, psicológica, médica, bueno, obviamente hasta nutricional, entre otras, ¿no? Pero cuando el nivel de violencia tal vez se está detectando que se empieza a desarrollar, creo que siempre la terapia familiar, la terapia de pareja, la terapia individual, ¿no? Si está en estas posibilidades, aunque hay muchas instancias donde también se da pues de manera accesible, también pudiera ser algo muy, muy importante, ¿no? Obviamente nosotros al ser psicólogos hablamos de nuestro ámbito, de nuestro rubro, pero también sé que pudiera haber de manera ya más particular, asesoría legal a bajo costo o incluso gratuita, ¿no? Si no fuera en este tipo de instancias, podría haber otras, ¿no? Esas son las que creo que las familias podrían recurrir cuando empieza a haber una situación muy marcada de violencia o bien empieza a surgir estos inconvenientes en la familia. Claro, sí es muy importante saber a dónde acudir y lo ideal es que estas cifras no siguieran aumentando, sino todo lo contrario, más bien estas cifras se cambien por cifras de felicidad, de bienestar en el hogar y bueno, recordar que no porque tú hayas sido víctima de violencia se tienen que replicar estos mismos patrones de conducta y de crianza, sino que siempre hay alternativas y que puedes pedir ayuda y tú eres responsable de cambiar esta circunstancia y puedes cambiarla para las personas que te rodean y que amas. Entonces te invitamos a que pidas ayuda si es que te encuentras en alguna condición de este tipo. Pues agradecemos mucho la invitación a nuestros invitados de este día de hoy, a la doctora Andrómeda, doctor David, muchas gracias por haber compartido este tema y agradecemos a nuestra productora, a la maestra Ingrid Ibarra Cortés. Hasta la próxima. Me despido de ustedes, doctora Norma Angélica Ortega Andrade, del Cuerpo Académico Salud Emocional. Hasta pronto. Psicocápsula, expertos de la salud mental, nos comparten la ciencia del alma. Mi nombre es Adriana Marín, yo soy egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, hice mi tesis sobre bullying y también soy docente en algunas universidades, también trabajo como investigadora en el Ceneval. El bullying se puede conceptualizar desde un ámbito más de convivencia escolar. ¿Qué quiero decir con esto? Que
están involucrados todos. Considero que aquí hay una triada de poder. ¿Qué quiere decir? De poder, sumisión y silencio. ¿Qué quiere decir con esto? Que el agresor es el que ejerce el poder, la víctima tiene que manifestar cierta sumisión, el agresor está constantemente ahí buscando qué hacer, cómo hacerle daño a la víctima. Por eso les digo, es el poder, la sumisión y además el silencio. Los espectadores por lo regular, pues por miedo, los espectadores dicen, uy, qué bueno que no me tocó a mí, ¿no? Entonces, pues hay que ubicarlo como un fenómeno de convivencia escolar y que todos están involucrados. Psicocápsula, la ciencia del alma. Nada es más bello que la vida. Toma aliento. Que los problemas no superen a la esperanza. Hasta pronto. Llama a las líneas de atención psicológica de la UAEH para recibir ayuda gratuita a distancia en cualquier intervención y contención emocional por parte de un equipo de psicólogos capacitados. Marca al 771-72000 extensión 2136 o escribe a la página de Facebook Psixa UAEH.